KW Continente presenta el análisis internacional del ingeniero José Isabel Blandón. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 10 de enero y un día en el que el mundo sigue consternado con lo ocurrido con ese avión ucraniano, y Canadá, que tenía muchos ciudadanos dentro del pasaje de este avión, dice que el mismo puede haber sido derribado por parte de un misil iraní. Un día también en el que España, pues el gobierno del absurdo, 4 vicepresidentes y 20 ministerios serán parte del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Bueno, y una economía dolarizada como la venezolana, don José. Ahora resulta que los americanos dicen, bueno, pónganle fecha ya de las nuevas elecciones y cómo será ese periodo de transición. Buenos días, Fernando. Qué viernes, ¿eh? Qué viernes. Un viernes que parece lunes. Sí, bueno, gracias a Dios, viernes. pero es viernes. Es viernes. Viernes 10 de enero. 10 de enero, exactamente. Tenemos un mundo complicado, pero hay una cosa hermosa. La luna. Una hermosa luna cae, luna llena sobre la ciudad capital, y cuando ella pega contra el Cerro Ancón, ¿sí? Es un espectáculo que nadie se lo puede quitar. Entonces usted parece temprano, mire la luna y comienza a pensar cosas agradables, porque era un espectáculo la luna. Sí, no, es todavía. Y mañana lo puede volver a ver. Exacto. Y si usted quiere, recorra el área de Amador, recorra el Puente de las Américas entrando a la capital. Sí, vea cómo ralea en el mar. Y vea cómo se refleja en el mar, ¿no? Como si por allí fulgiera un camino para ir hacia la luna, decía el poeta Miró. Miró. Bien, ese es nuestro país. Y es un día especial, hoy 10 de enero, porque hoy se cumple el segundo día de aquellos acontecimientos en el 64. Donde hubo muertos también. Donde también hubo muertos y donde Realmente Panamá proclama su ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Es el primer único país del mundo que, teniendo la representación de los Estados Unidos en su territorio, rompe relaciones con los Estados Unidos. Eso le dio un nivel de grandeza a ese presidente, Roberto Efficiari, el presidente de la dignidad. Además que fue tal el cataclismo que es el primer gobierno, el último gobierno que ha sido reelecto, y es el balón de oxígeno que necesitaba esa clase política desordenada que llevó al golpe de Estado 4 años después. Pues pudieron mantenerse un poco más en esas jugarretas gracias a este hecho. Pero no tuvieron una lectura correcta No. de lo que estaba ocurriendo. Y ahí, a dar la vuelta, cuando hablamos de Panamá, le voy a decir por qué la oligarquía panameña, a pesar de haber tenido esa impronta de la estatura internacional, histórica del presidente Roberto Efficiari, fue incapaz 4 años más tarde de poder darle un sentido de unidad al país, y quedó despedazada, dividida, peleándose entre ellos. Y sacándose todos los trapos unos con otros. Metiéndose con la Guardia Nacional, sin tener ellos una estructura política con qué reemplazarla. Y el resultado, le hablaremos de ello al regreso. Pero algunas noticias importantes, y voy a comenzar por decirle que así como la semana pasada comenzamos con un escalamiento de la guerra, estamos ahora frente a unas horas de un desescalamiento de la guerra. Es decir, hay un proceso de desmovilización, por lo menos temporal. Y eso es bueno. Y fíjense los resultados de inmediato. Desde el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar el miércoles pasado, no, este miércoles, ¿qué pasó? Ni qué pasó si estamos en esta semana. Estamos esta semana, antes de ayer. Anunciar el ataque de Irán, y que no iba a tomar medidas, sino medidas financieras, que más de las que ya ha tomado, no sé cuál más va a tomar, que además Irán sabrá cómo resolver eso por la vía de la ilegalidad, porque cada vez que usted toma esta medida, lo que se hace, al romperse la estructura legal, se crea la estructura ilegal. Bien. Hace un momento decías, después de todas las amenazas hechas por el señor Kim Jong-un, hoy el señor Trump le manda un mensaje de feliz cumpleaños. Y ahora le voy a explicar por qué. Ahora le voy a explicar. Tenga eso ahí en la mente. Acuérdeme de esto y por qué. ¿Por qué?
Entonces, ¿qué ha pasado después de esa tanda de misiles que cayeron en 2 bases de los Estados Unidos? Lo que pasó fue que el mercado financiero, lo que es la bolsa, se recuperó y los precios del petróleo se desplomaron para mantenerlos a los niveles antes de la guerra. O sea, aquellos $5 por barril cayeron. Y en los mercados subieron considerablemente. Es decir, pero en el marco de todo esto se ha generado una diplomacia intensa. No se crea que esto vino nada más porque... Sí. Primero, el presidente Trump en su discurso del miércoles fue moderado, para como es él. Y eso se debió a varias cosas. Recuerde que en esos días estaba el presidente también Putin en el área. Estaba en Siria. Sí, estaba en Siria, estaba en Turquía. El primer ministro de Japón suspendió la gira que tenía este fin de semana en Arabia Saudita. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Europa presionó para la búsqueda de una distensión que se ha logrado temporalmente. El Congreso de los Estados Unidos ayer pasó una resolución que no va a tener mayor consecuencia, pero que tiene una importancia política, que el Congreso demócrata, con el voto partidario, aprobó limitar las acciones militares del presidente de los Estados Unidos en Irán. No va a tener mayor efecto porque esto tendría que pasar, tendría que ser una resolución concurrente con el Senado, no tiene la mayoría, pero es una expresión política de las divergencias que se dieron. Además estamos hablando del comandante en jefe, que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí viene otra de las disputas que tenemos ahora mismo. Usted se fija, para que usted vea cómo son las cadenas mediáticas y cuál ha sido la noticia que mediáticamente ha subido. El derribo del avión de Ucrania que iba despegando de Teherán y que cayó. Bien, usted debe recordar lo siguiente. En el año de 1988, un barco superacorazado de los Estados Unidos derribó un avión iraní con 280 pasajeros en territorio iraní. Y los Estados Unidos dijo que fue un error y no dio más nada. Bueno, igual cuando los rusos derribaron ese avión surcoreano en... De manera que estos eventos que ahora usted lo ve, claro que eso es un desastre lo que ocurrió. Por lo menos no tengo... Hay diferentes corrientes. Uno dice que fueron un misil iraní que derribó el avión. Los iraníes dicen que no hay forma científica de que eso haya sido así por la forma en que el avión se precipitó a tierra. La verdad la vamos a saber pronto, o dentro de unos meses. Pero esto pasa siempre cuando hay escenarios de guerra. Este es el peligro de la guerra. En la guerra mueren más inocentes que soldados, para que estemos claros en eso. De manera que toda esta crisis ha puesto en evidencia una correlación de fuerzas que apuntan al fortalecimiento de la acción multilateral. Por un lado, Europa, sin Inglaterra, y algunas veces con Inglaterra, presionando, porque Europa, aunque no está con Irán, sí está a favor de un entendimiento con Irán y sigue siendo fiel al tratado nuclear que los Estados Unidos se salió con Trump. Por otro lado, la acción de la República Popular China y Rusia como aliados de Irán y que tuvieron maniobras en el área con ellos, el respaldo que ellos le brindaron. Por otro lado, los aliados de Irán, que lo mantiene toda esa estructura militar, paramilitar que montó Irán, tanto en el Líbano como en Siria, como en Irak, con un alto nivel de control de fuerzas importantes políticas en esos territorios, cuando los Estados Unidos comenzó a hacer espacio. Y la presencia de Rusia en una Siria que no pudo ser eliminada como fue Libia, que ahora sale consolidada en una relación casi inseparable entre Rusia y Siria, con un Israel que sigue siendo el aliado más importante de los Estados Unidos y un Netanyahu que no ha tenido la capacidad en 2 elecciones de salir electo y está viviendo el mismo viacrucis que vivió España con respecto a la elección de su presidente, con una Arabia Saudita que sigue siendo aliado de los Estados Unidos,
pero que no se atreve a tomar una posición porque se trata del mundo árabe. Además que está empantanada en esa guerra absurda en Yemen. Y además sabe que los rebeldes Yemeníes están impulsados por Irán. Entonces, esta situación, afortunadamente, está en una especie de distensión en suspenso. Pero cualquier nueva provocación puede generar una alteración de lo que se ha logrado. Recuerde además que este 20 de enero el presidente de los Estados Unidos tendrá que dirigirse al Senado, al país, el Estado de la Nación, y además deberá decidirse cuál día comenzará el juicio al presidente, en la que se dice ya que Pelosi firmó la nota que será enviada al Senado de los Estados Unidos y que para allá, para el 22 de enero, arrancará el juicio al presidente de los Estados Unidos, y los Estados Unidos entra en un proceso electoral. Pero le voy a decir lo siguiente, ahora que usted me hablaba, ahí tiene la noticia. Del cumpleaños de Kim Jong-un, que nadie sabe qué día, ni a qué hora, ni qué lugar del mundo nació, pero como él es amigo de Dennis Rodman, el excéntrico jugador de básquet, pues le mandó una comunicación deseándole feliz cumpleaños, dice. Eso fue el pasado 8 de enero, fue el 8 de enero de 2014. Este documento, pues, era el que, más o menos, en un documento oficial de Washington que imponía sanciones a Corea del Norte, se mencionó que Kim nació el 8 de enero de 1984, con lo cual habría cumplido 36 años. Pero no se descarta que sea 1 o 2 años mayor. El consejero de seguridad en Seúl, Chung Eui-yong, se reunió con Trump en Washington el miércoles y dijo el viernes, al regresar a Seúl, que el mandatario estadounidense había deseado feliz cumpleaños a Kim Jong-un y había pedido al presidente surcoreano que le transmitiera ese mensaje. Ahora fíjese lo siguiente. Hay una encuesta que hizo el Pew Research Center sobre el nivel de credibilidad del presidente de los Estados Unidos en el mundo. Y entrevistaron a 37,000 encuestados en 33 países. Para mirar la política exterior del presidente, cómo la veía el mundo con respecto a temas importantes, por ejemplo, la guerra comercial, la salida de los Estados Unidos del tratado nuclear con Irán, precisamente, la construcción del muro, la confrontación de los Estados Unidos con respecto a la OTAN, la posición de los Estados Unidos con respecto al Mediano Oriente, la posición de los Estados Unidos con respecto a su política migratoria, en fin, midieron una serie de temas de interés global. Y fíjese lo que esa encuesta dice. Recuerde, 33 países. Esto fue realizado entre mayo y finales de octubre y publicado ahora. Dice lo siguiente. El 75% de los habitantes en Alemania, Suecia, Francia, España y Holanda desconfían de Trump y de su política. Bueno, es lógico. El 89% de los habitantes de México desconfían de la política de Trump. 9 de cada 10 mexicanos. Pero Israel, Filipinas, Kenia, Nigeria e India tienen confianza en Trump. Y los encuestados dicen que uno de los triunfos más importantes del presidente de los Estados Unidos es su apertura de relaciones, de diálogo con Kim Jong-un. Toma. Ahí tiene. Esto fue realizado antes de la crisis de Irán. Entonces, cuando usted ve que los dirigentes, acuérdese que los Estados Unidos tienen una capacidad militar, económica, que sobrepasa la capacidad de todo el Oriente junto. No nos engañemos en nada de eso. Y cuando usted ve una potencia de esa naturaleza que pone un alto a lo que ha hecho, es porque ellos tienen información que le es mucho más dañina que la que nos están diciendo. Claro. Es decir, lo que ha logrado el señor Trump, y se lo puedo resumir en lo siguiente, ha sido la unificación de las fuerzas pro-iraní y la radicalización de un sector de los musulmanes que estaba perdiendo la batalla militar por las fuerzas más consecuentes de esa región. Aunque, visto lo visto, yo me remito a las palabras del señor Francisco Franco cuando muere Carrero Blanco. No hay mal que por bien no venga. Y yo creo que dentro de lo que está pasando, bueno,
tanto Irán como Estados Unidos salen de una de las cabezas más calientes de todo este general. Era un hombre que era un hombre ultra radical. Y esa sensación ahora de que, bueno, ya tiraste tus misiles, yo maté a tu general, estamos en empate, vamos a sentarnos a hablar. Al final, yo creo que es una buena muestra de que bueno, fue una decisión bien tomada. Y no solamente... Y que va a provocar algo que todos estábamos esperando, que Irán se sentase nuevamente en ese tratado de contención nuclear con las diferentes potencias del mundo, y que Estados Unidos también pues tenga una salida un poco honrosa de su desastroso paso por el Medio Oriente. Y usted tiene razón en lo que está diciendo, y le añado. Soleimani no solamente que era el más radical, el que conducía la guerra clandestina fuera de Irán, es que él era un hombre popular en Irán. Sí, o sea, bueno, él era un mando político-militar. Un sepelio de 5 millones de personas no lo tienen muy poca gente en el mundo. No lo conozco. Bien. Pero eso ha dado paso también, lo que ha pasado, a una apertura en el plano comercial, que se lo voy a contar. Pero antes le quiero decir, tengo unas vistas de Australia, no se lo pude mandar, pero se me pasó. Lo que está pasando en Australia con esos incendios es una cosa extraordinariamente dantesca. Se calcula que más de 500 millones de animales han muerto, calcinados. Uh-huh. Y allá pasaban imágenes de canguros cuyas patas estaban tan quemadas que no había forma de salvarlos, y los guardabosques lo tenían que matar. Uh-huh. Koalas que han muerto por millones, y hay más de 500.000 animales que están en estado crítico. Muy crítico. La situación es bien grave. El humo ya pasa continentes. Uh-huh. Quizás esta es una de las desastres, y habrá incendios por varios meses. Y ayer hubo manifestaciones en 9 ciudades en Australia pidiendo la renuncia del primer ministro conservador, al quien le atribuyen el no haber hecho nada por lo que está ocurriendo. No sé qué pudiera haber hecho, pero algo mejor que esto, dicen los australianos, que debió hacer. Y en este marco de Australia, viviendo este drama, todo este drama de Oriente que está en desarrollo, o sea, cuando yo le hablo que hay un nivel de distensión, no es que esto se resolvió, esto está en cualquier momento. Nos encontramos frente a un error de alguien y tenemos otro problema. Esto ha dado paso a un avance en las conversaciones China-norteamericanas. El presidente Trump, que es un experto manejando las finanzas de la bolsa de valores, él sabe que él necesita un acuerdo con China. Y lo necesita urgentemente. Lo necesita, acuérdese que el 15 de enero, la próxima semana, se debe firmar la PACA. Pero ayer desempolvaron nuevos acuerdos viejos. Él necesita, y creo que debe viajar a Beijing en las próximas semanas, él necesita reafirmar la posición de los Estados Unidos en el mundo, con cara a las elecciones del 20 de noviembre. 3 de noviembre. El 3 de noviembre, el primer martes de noviembre, siempre son las elecciones en los Estados Unidos para presidente, y cada 2 años para renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Bien. Y en España está ocurriendo exactamente lo que nosotros les decíamos. Un desastre. Al designar al señor Iglesias como vicepresidente, el presidente, ya ratificado, Pedro Sánchez, ha tenido que crear 3 vicepresidencias más. Hay 4. 4 vicepresidentes. 20 ministerios. Un racimo. ¿Para qué? Para disminuir el papel de Pablo Iglesias en este entorno, y dar un mensaje a Europa, más que nada, de que España no se moverá hacia la izquierda radical. ¿Qué es la izquierda radical? El abandono de la estructura de desarrollo económico colectivamente creada por... Eso se llaman... cuando se hizo el euro, se pidió a todos los miembros, a los 27 miembros. Por eso no todos los miembros de la Unión Europea tienen euro, porque unos no lograban estos acuerdos de Maastricht, donde pues había un tope para el déficit público. Tu moneda no debía fluctuar versus el marco alemán cierto
a cierto nivel, no podías pues tener una deuda desproporcionada con tu PIB. Y este señor Iglesias ha dicho hasta la saciedad que él va a ir a respetar todo lo que le mande de Bruselas. Y entonces fíjese por qué esto lo tiene que hacer Pedro Sánchez también. Porque la Cámara de los Comunes de Inglaterra aprobó por una mayoría aplastante, 330 contra 200 y algo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, de la Unión, Europea lo que se conoce como el Brexit. Lo aprobó, que debe producirse el 31 de enero, pero que está muy difícil que eso se logren los acuerdos correspondientes. Pero ya es un hecho irreversible esta decisión. Y esto pone a Inglaterra, acuérdese que la Unión Europea tiene un mando común y colectivo y a veces decisión tiene que ser por unanimidad. Y entonces España tiene que jugar un papel en esta representación y no sabemos si la alianza esta, sí, cuál será su posición con respecto a lo que pase con Inglaterra. Lo cierto es que se acerca una batalla de las más importantes. ¿Y por qué eso es importante para la República de Panamá? Estamos cerca entonces de una nueva redefinición del papel de Inglaterra en el mundo. Y entonces nosotros los panameños debemos pensar qué interés tenemos nosotros en Inglaterra y qué le podemos ofrecer a Inglaterra para que mire hacia nosotros, porque de hecho ya hay capital financiero inglés huyendo hacia Nueva York, pero en Nueva York no va a tener el uso que podían hacerlos en países como nosotros, que somos un centro regional financiero. Nosotros tenemos que interesar a Europa a mirar hacia Panamá. No solamente a través de las listas grises, negras y compañía. Pero no solamente por eso. Nosotros tenemos que tener políticas dirigidas y una política exterior activa, creativa, con respecto a Inglaterra, con respecto a Alemania, con respecto a Francia, con respecto incluso a Italia, con respecto a los países nórdicos, con respecto a Holanda. Países que estarían dispuestos a jugar un papel importante en nosotros. Eso que acabas de decir me trae a la memoria, redundantemente, las memorias de Winston Churchill, cuando él en la conferencia de Teherán se da cuenta que Inglaterra ha pasado a ser una potencia de segunda categoría, ya no tiene nada que decir en el marco de las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, y él viene de Teherán con una depresión. Decía, vuelve a aparecer ese perro negro que me persigue. Él le llamaba así a su depresión. Imagínate lo que pensarán aquellos nostálgicos del Imperio Británico hoy, cuando Inglaterra va a quedar como una especie de verso suelto, sin nada claro hacia dónde y hacia qué pertenece. Aterrizo en Venezuela, en donde una carta que se filtró a diferentes embajadas, los Estados Unidos está pidiendo un gobierno de transición, que hay un proceso electoral, que renuncie Maduro. Bueno, la situación económica en Venezuela ha cambiado tanto en las últimas semanas que hay el 50% de la circulación monetaria es en dólares. Y ha mejorado la situación financiera y de la gente, hay más vida. Eso no quiere decir que se ha resuelto ningún problema. Pero es complicado cuando no hay una oposición con una postura unitaria hacia dónde quieren ir. Si todo el mundo quiere ser presidente, también en el chavismo todo el mundo quiere ser presidente. Si Maduro fue, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no fulano? Pues entonces, creo que esto va a tener más tiempo porque los Estados Unidos está concentrado en otras cosas. A la vuelta, cuando hablemos de Panamá, le voy a leer el informe del Banco Mundial sobre Centroamérica para que usted compare. Porque mucha gente en Panamá... Y el de la revista Forbes también. Forbes. Dos informes que debemos mirar para que sepa lo que podríamos perder si no tenemos políticas claras. Ustedes que están hablando de Bukele, su amigo, de que lo bueno que hace. Mire cómo está el crecimiento económico en Salvador. Lo que está pasando en Guatemala, y hay un nuevo presidente con un nuevo plan, con una nueva estrategia de atracción de inversiones. Como nosotros no nos pongamos las pilas, alguien se queda con el mandado. A la vuelta hablamos un poco de Panamá. Porque Guatemala venía de estar gobernado por un payaso. Ahora viene una persona... Además tiene más población que nosotros. Que nos dobla en la población, casi nos triplica, perdón.